Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes algo que nos tiene a todos en vilo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un tema candente, un secreto que por fin se revela y que honestamente me tiene fascinado. ¿Están listos? Hoy vamos a hablar sobre Sandokan. Sí, el tigre de Malasia. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar la sorprendente verdad que se esconde detrás de la nueva adaptación, esa que nos tiene a todos pendientes y, lo mejor de todo, el mismísimo Kanyaman lo confiesa. Prepárense para descubrir secretos del rodaje, desafíos, y por supuesto, esa verdad que nos va a dejar boquiabiertos. Así que si son fans de las aventuras, de las historias épicas, y por supuesto, de Kanyaman, este vídeo es para ustedes. Pero antes de que empecemos y para que no se pierdan ningún detalle de esta y otras noticias jugosas, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Ya saben, un clic y estarán al día con todo. Empecemos. Bueno, para los que no lo sepan, Sandokan es un personaje literario icónico, creado por el escritor italiano Emilio Salgari. Es el protagonista de una serie de novelas de aventuras ambientadas en el sudeste asiático, donde Sandokan, un príncipe malayo exiliado, lucha contra el poder colonial británico. Es un personaje romántico, valiente, un rebelde con causa, y con un look inconfundible. Ya saben, ese tigre de Malasia con su sable, su turbante y esa mirada penetrante que nos tiene a todos cautivados. La historia de Sandokan ha sido adaptada muchísimas veces al cine y a la televisión, pero la que nos ocupa hoy es la nueva serie que está protagonizada por nuestro queridísimo Kanyaman. Y les digo, la expectativa es altísima. No solo por la historia, que es un clásico, sino por la elección del actor. Kanyaman, con su físico, su carisma y su talento, es perfecto para el papel. Pero, ¿qué es lo que hace que esta nueva adaptación sea tan especial? ¿Qué es esa verdad que Kanyaman ha confesado y que nos tiene a todos en ascuas? Pues bien, prepárense porque la historia es fascinante. Para empezar, el proyecto de Sandokan ha sido un reto enorme. No solo por la complejidad de la historia y la ambientación, sino también por la ambición de la producción. La serie se ha rodado en varios países, en escenarios naturales espectaculares, y con un despliegue de medios impresionante. Imagínense selvas, mares, barcos piratas, batallas épicas, todo con una calidad visual de infarto. La producción ha prometido una inmersión total en el mundo de Sandokan, transportando al espectador a un universo exótico y peligroso. Kanyaman, por supuesto, ha sido el centro de todo este torbellino. Y como él mismo ha confesado, el papel de Sandokan ha sido el desafío más grande de su carrera. No solo por la exigencia física, sino también por la carga emocional del personaje. Interpretar a Sandokan, un hombre atormentado por su pasado con sed de venganza, pero también con un gran corazón y un sentido de la justicia, requiere de una interpretación profunda y compleja. Este no es un simple héroe de acción, es un hombre con heridas, con miedos y con una lucha interna constante. Y aquí es donde entramos en la sorprendente verdad, que nos tiene a todos en vilo. Kanyaman, en varias entrevistas y publicaciones en redes sociales, ha compartido detalles sobre el rodaje que nos revelan la magnitud del proyecto. Nos ha hablado del entrenamiento físico intensivo al que se sometió para interpretar a Sandokan. Dietas estrictas, horas de gimnasio, clases de esgrima, de artes marciales, y de manejo de animales exóticos. Sí, animales exóticos. Imagínense la preparación. Kanyaman, convertido en todo un guerrero, listo para enfrentarse a cualquier desafío. Pero lo más impactante que ha compartido, es la conexión personal que ha sentido con el personaje. Kanyaman ha dicho que Sandokan le ha enseñado mucho sobre la perseverancia, la lucha, y la importancia de defender lo que uno cree. Ha confesado que se ha sentido identificado con la sed de justicia de Sandokan, con su deseo de proteger a los débiles y con su espíritu rebelde. Esto nos hace pensar que la interpretación de Kanyaman será mucho más que una mera actuación, será una inmersión total en el personaje. Ha mencionado que a través de Sandokan, ha descubierto una nueva faceta de sí mismo, una que le permite canalizar su propia fuerza interior. Y ojo, porque no solo se ha involucrado en la parte física y emocional. Kanyaman también ha participado activamente en la creación del personaje, en la elección del vestuario, en la definición de la personalidad de Sandokan. Ha trabajado mano a mano con el director y el equipo de guionistas para construir un Sandokan creíble, humano, y sobre todo, fiel a la esencia del personaje original.
Ha estado involucrado en la discusión de cada detalle, desde la forma en que Sandokan empuña su sable hasta la manera en que mira a sus enemigos. Además, y esto es algo que me encanta, Kanyaman ha destacado la importancia de la multiculturalidad en la serie. Sandokan es una historia sobre la lucha de un pueblo contra la opresión, sobre la unión de diferentes culturas y sobre la defensa de la libertad. Y la serie, según Kanyaman, refleja esa misma diversidad. El equipo técnico, el elenco y la propia historia son una mezcla de culturas, de idiomas y de perspectivas diferentes. Esto le da a la serie una riqueza y una autenticidad que la hace aún más atractiva. La inclusión de diferentes culturas no es solo un adorno, sino una parte integral de la narrativa, permitiendo que la historia resuene con un público global. Ahora hablemos de los desafíos que ha enfrentado Kanyaman durante el rodaje. El clima, por ejemplo, ha sido un enemigo constante. Rodar en selvas, en mares turbulentos, bajo un sol abrasador. Imaginen la dificultad. El actor tuvo que lidiar con el calor, la humedad, las picaduras de insectos y las largas jornadas de trabajo. Se sabe que hubo días en que las condiciones eran tan extremas que la producción tuvo que detenerse temporalmente. Pero por lo que ha compartido, nunca se rindió. Con una sonrisa, con un espíritu positivo y con una gran determinación, superó cada obstáculo y cada dificultad. Ha mencionado que estos desafíos lo unieron aún más con el equipo, creando un ambiente de camaradería que hizo que el trabajo fuera más llevadero. Incluso ha publicado fotos en sus redes sociales mostrando las cicatrices y moretones que se ganó durante el rodaje como prueba de su dedicación. Y no solo eso, también ha tenido que enfrentarse a las exigencias del personaje. Las escenas de acción, por ejemplo, han sido muy intensas. Combates con espadas, saltos, acrobacias. Kanyaman ha tenido que aprender a hacer de todo, y lo ha hecho con una profesionalidad y un entusiasmo que le han ganado el respeto de todo el equipo. Y es que, amigos, este hombre se entrega por completo a sus proyectos. Se rumorea que incluso participó en la coreografía de algunas de las escenas de lucha, añadiendo su propio toque personal. Otro aspecto interesante es la relación de Kanyaman con el resto del elenco. La serie cuenta con un reparto internacional, con actores de diferentes países y culturas. Según las declaraciones de Kan, el ambiente en el set ha sido increíble. Han formado una gran familia, se han apoyado mutuamente y han disfrutado mucho del proceso de rodaje. Se han visto imágenes de ellos cenando juntos, riendo y compartiendo experiencias. Esto se va a notar en la pantalla. La química entre los actores, la complicidad y el buen rollo van a ser evidentes. Se espera que esta dinámica se traduzca en interpretaciones auténticas y emocionantes, donde la interacción entre los personajes sea fluida y creíble. Se ha hablado mucho de la amistad que se ha forjado entre Kanyaman y el actor que interpreta a Yáñez, su fiel compañero, una relación que promete ser uno de los pilares emocionales de la serie. Pero ¿cuál es la verdad más sorprendente que ha revelado Kanyaman? ¿Qué es lo que nos va a dejar con la boca abierta? Pues bien, la verdad es que Sandokan es mucho más que una simple serie de aventuras. Es una historia de amor, de amistad, de sacrificio y de lucha por la libertad. Y según Kanyaman, la serie va a ser una oda a esos valores. Nos va a emocionar, nos va a hacer reír, nos va a hacer llorar y, sobre todo, nos va a hacer reflexionar sobre la importancia de la justicia, de la igualdad y del amor. Además, Kan ha revelado que la serie tendrá un enfoque mucho más moderno que las adaptaciones anteriores. Se han actualizado los personajes, la historia y la ambientación, pero sin perder la esencia de la obra original. Se ha prestado especial atención a la representación de las mujeres, a la inclusión de diferentes culturas y a la defensa de los derechos humanos. Esto significa que la serie abordará temas relevantes para la sociedad actual, conectando con el público contemporáneo. Se ha prometido una mayor profundidad en los personajes femeninos, alejándose de los estereotipos y mostrando su fuerza y determinación. Y por último, pero no menos importante, Kanyaman ha confesado que esta serie es un proyecto muy personal para él. Se ha involucrado al 100%, ha puesto todo su corazón en cada escena, y ha trabajado sin descanso para ofrecer al público una experiencia inolvidable. Sandokan no es solo un trabajo para Kanyaman, es una pasión, una ilusión y un sueño hecho realidad. Ha expresado su deseo de honrar el legado de Emilio Salgari, pero también de darle una nueva vida al personaje, adaptándolo a los tiempos actuales. Así que, después de todo esto, ¿quién no está ansioso por ver la serie?
Yo personalmente no puedo esperar. La verdad es que las expectativas son altísimas, pero estoy seguro de que Kan-Yaman y todo el equipo de Sandokan nos van a sorprender y nos van a emocionar. Se espera que la serie no solo sea un éxito en términos de audiencia, sino también que reciba aclamación por su calidad y por su mensaje. Se ha prometido un final épico que dejará a los espectadores con ganas de más. Ahora profundicemos un poco más en algunos aspectos específicos que Kan-Yaman ha compartido sobre el proyecto y que nos dan una idea más clara de lo que podemos esperar. El aspecto visual y la producción Kan-Yaman ha insistido en la importancia de la calidad visual de la serie. Ha mencionado que la producción ha utilizado tecnología de vanguardia para crear paisajes impresionantes y efectos especiales que sumerjan al espectador en el mundo de Sandokan. Desde las selvas exuberantes hasta los océanos turbulentos, cada escena ha sido cuidadosamente diseñada para ser visualmente impactante. Se ha hablado de la utilización de drones para capturar tomas aéreas espectaculares y de la creación de escenarios y vestuarios que sean fieles a la época, pero con un toque moderno y atractivo. La música y la banda sonora Otro aspecto fundamental que Kan-Yaman ha destacado es la importancia de la música en la serie. Ha revelado que la banda sonora original está siendo compuesta por un reconocido artista, con el objetivo de crear una atmósfera épica y emocionante. La música jugará un papel crucial en la narrativa, resaltando los momentos de acción, de romance y de drama. Se espera que la banda sonora sea un éxito en sí misma, complementando a la perfección la historia y las imágenes. La reinterpretación de los personajes Kan-Yaman ha asegurado que los personajes de Sandokan serán reinterpretados para reflejar la complejidad de la sociedad actual. Esto significa que veremos una mayor profundidad en los personajes, explorando sus motivaciones, sus miedos y sus contradicciones. Se espera que los personajes femeninos sean más fuertes e independientes, alejándose de los estereotipos tradicionales. Se ha hablado de una mayor exploración de la relación entre Sandokan y Mariana, la perla de Labuan, una relación que será fundamental para la trama. La fidelidad al espíritu original y la modernización Uno de los mayores desafíos para la producción ha sido mantener la esencia de la obra original de Emilio Salgari, pero a la vez modernizarla para atraer a un público contemporáneo. Kan-Yaman ha explicado que se ha logrado un equilibrio delicado entre la fidelidad a la historia y la adaptación a los tiempos actuales. Se han respetado los temas principales de la obra, como la lucha contra la opresión, la búsqueda de la libertad y la importancia de la amistad, pero se han actualizado los personajes y las situaciones para que sean relevantes para la audiencia de hoy. Se espera que la serie aborde temas como el racismo, el colonialismo y la igualdad de género, de una manera sensible y reflexiva. El impacto personal de Kan-Yaman Para Kan-Yaman, interpretar a Sandokan ha sido mucho más que un trabajo. Ha sido una experiencia transformadora que le ha permitido crecer como actor y como persona. Ha mencionado que se ha sentido identificado con la valentía y la determinación de Sandokan, y que ha aprendido mucho sobre la perseverancia y la lucha por los ideales. Ha expresado su deseo de inspirar al público con su interpretación, transmitiendo el mensaje de que es posible luchar por lo que uno cree y defender los valores que uno considera importantes. Ha prometido dar lo mejor de sí mismo en cada escena, ofreciendo una actuación llena de pasión y de entrega. La importancia del elenco internacional La serie cuenta con un elenco internacional, lo que le da una riqueza y una diversidad cultural que la hace aún más atractiva. Kan-Yaman ha destacado la importancia de la colaboración entre actores de diferentes países y culturas, y ha mencionado que ha aprendido mucho de sus compañeros de reparto. Se espera que la química entre los actores sea evidente en la pantalla, y que la serie sea una celebración de la diversidad y de la multiculturalidad. La elección de actores de diferentes orígenes étnicos y culturales es un reflejo de la propia historia de Sandokan, que es una historia de encuentro y de mezcla de culturas. El futuro de la serie y las expectativas Aunque la serie aún no se ha estrenado, las expectativas son muy altas. Se espera que sea un éxito de audiencia, pero también que sea aclamada por la crítica por su calidad y por su mensaje. Kan-Yaman ha expresado su esperanza de que la serie tenga un impacto positivo en el público, inspirando a la reflexión y a la acción. Se ha hablado de la posibilidad de que haya más temporadas, explorando otras aventuras de Sandokan y sus compañeros. El éxito de la serie dependerá en gran medida de la acogida del público, pero todo indica que estamos ante un proyecto ambicioso y prometedor.
Asterisco asterisco detalles exclusivos revelados por Kanyaman asterisco asterisco. Asterisco 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 el entrenamiento físico extremo asterisco asterisco además de las clases de esgrima y artes marciales, Kanyaman reveló que tuvo que someterse a un régimen de entrenamiento físico de alta intensidad, diseñado específicamente para desarrollar la fuerza y la resistencia necesarias para interpretar a Sandokan. Esto incluyó sesiones diarias de entrenamiento en gimnasio, con ejercicios enfocados en la construcción de masa muscular y la mejora de la agilidad. También tuvo que aprender a montar a caballo y a desenvolverse en diferentes terrenos, lo que añadió otra capa de dificultad a su preparación. Asterisco 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 la conexión con los animales asterisco asterisco Kanyaman también compartió detalles sobre su experiencia con los animales exóticos que aparecerán en la serie. Reveló que tuvo que pasar tiempo con ellos para aprender a interactuar de forma segura y efectiva. Esto incluyó aprender sobre sus comportamientos y necesidades, así como practicar técnicas para manejarlos. Esta conexión con los animales fue fundamental para crear una relación creíble entre Sandokan y su entorno. Asterisco 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 la creación del look de Sandokan asterisco asterisco Kanyaman participó activamente en la creación del look de Sandokan, desde la elección del vestuario hasta el diseño del peinado y el maquillaje. Trabajó en estrecha colaboración con el equipo de vestuario y maquillaje para asegurarse de que el aspecto de Sandokan fuera fiel a la imagen del personaje, pero también moderno y atractivo. Se preocupó por cada detalle, desde el color de su turbante hasta la forma en que su cabello enmarcaba su rostro. Asterisco 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 la música como elemento clave asterisco asterisco Kanyaman destacó la importancia de la música en la serie, revelando que la banda sonora original está siendo compuesta por un reconocido artista, con el objetivo de crear una atmósfera épica y emocionante. La música jugará un papel crucial en la narrativa, resaltando los momentos de acción, de romance y de drama. La música fue seleccionada cuidadosamente para reflejar el espíritu aventurero y romántico de Sandokan. Asterisco 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 el mensaje de la serie asterisco asterisco Kanyaman enfatizó que la serie no solo será una aventura emocionante, sino también una historia con un mensaje poderoso sobre la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. Aseguró que la serie abordará temas relevantes para la sociedad actual, como el racismo, el colonialismo y la opresión, de una manera sensible y reflexiva. Su objetivo es inspirar al público a reflexionar sobre estos temas y a tomar medidas para construir un mundo más justo. Asterisco 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 la participación en la postproducción asterisco asterisco Kanyaman no solo participó en el rodaje de la serie, sino que también estuvo involucrado en la postproducción. Supervisó el montaje de algunas escenas, y dio su opinión sobre los efectos especiales y la banda sonora. Se involucró en el proceso de edición, buscando garantizar que el resultado final fuera fiel a su visión del personaje y de la historia. Asterisco 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 el impacto en su carrera asterisco asterisco Kanyaman afirmó que interpretar a Sandokan ha sido una experiencia transformadora que ha tenido un impacto significativo en su carrera. Ha mencionado que este papel le ha permitido crecer como actor y explorar nuevas facetas de su talento. Ha expresado su gratitud por la oportunidad de interpretar a un personaje tan icónico, y ha afirmado que se siente orgulloso de haber contribuido a darle nueva vida a Sandokan. Asterisco 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 el legado de Salgari asterisco asterisco Kanyaman mostró su profundo respeto por la obra de Emilio Salgari, y aseguró que la serie honrará su legado. Su objetivo es presentar una adaptación fiel al espíritu de la historia original, pero con una visión moderna y renovada. Desea rendir homenaje a la visión de Salgari, adaptando su obra para las audiencias contemporáneas, conservando los valores centrales y actualizando la narrativa. Asterisco 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 la familia Sandokan asterisco asterisco Kanyaman describió el rodaje como un ambiente de trabajo familiar y de camaradería, agradeciendo la dedicación de todo el equipo. Así que después de toda esta información, queda claro que esta nueva adaptación de Sandokan promete ser algo más que una simple serie de aventuras. Será una experiencia inmersiva, llena de emoción, acción y reflexión. La dedicación de Kanyaman, junto con el talento del resto del equipo, augura un éxito rotundo. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, donde hemos desentrañado la sorprendente verdad tras Sandokan, según Kanyaman. Hemos descubierto los desafíos, las emociones y la dedicación que hay detrás de este proyecto épico. Hemos profundizado en los detalles que nos dan una idea más clara de lo que podemos esperar. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo.
Me encanta compartir con ustedes estas noticias, estos secretos, y estas curiosidades del mundo del cine y de las series. Si les ha gustado este vídeo, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Y por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué es lo que más les emociona de la nueva serie de Sandokan? ¿Qué expectativas tiene? N. ¿Les gusta Kan-yaman en el papel? Quiero leer sus opiniones. ¿Qué otros detalles sobre la serie les gustaría conocer? Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y no olviden, seguir explorando el mundo de las historias.